Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a ver la materia de informática aplicada. Para mí es un gusto poder presentarles los temarios en esta ocasión. ¿Qué veremos hoy? Vamos a ver lo que son los antecedentes históricos de la informática. Vamos a ver qué comprende lo que son los derechos de autor. Aplicaciones del uso de software y seguridad de auditoría en sistemas, que son los temas que comprenden la asignatura de informática administrativa aplicada. Bien. Primero que nada, vamos a ver cuál es el objetivo general de esta materia. Es conocer aspectos básicos sobre acciones del uso de software y las implicaciones legales, identificando las ventajas del manejo del información para propiciar un óptimo impacto en la organización. Justamente los sistemas informáticos, vale la pena aclarar que en las organizaciones, en las empresas, son fundamentales para las decisiones, además de mejorar sus procesos, que ya lo iremos viendo ahorita en el transcurso de la plática, pero sí es importante que sepan que son fundamentales para la toma de decisiones en cualquier organización. Bueno, primero vamos a hablar un poquito sobre lo que son los antecedentes históricos. Sabemos que el hombre en la prehistoria estaba muy preocupado y ocupado en conquistar la tierra. Entonces, ¿cómo es que el día de hoy llegamos a tener dispositivos digitales inteligentes? Pero ¿cómo comenzó todo? Y de eso se trata, ¿no? Desde que el hombre pisó la tierra, dijo, bueno, todo era nuevo. ¿Y cómo comenzó todo esto? ¿De dónde inició? De eso se trata esta parte de antecedentes. Todo inició con el primer sistema de conteo en la prehistoria. ¿Cuál fue eso? Las marcas en los huesos. Se han encontrado, se tiene la evidencia de que el hombre ya registraba supongo de sus actividades en la prehistoria. ¿Por qué? Porque por la necesidad, después de la comunicación, el hombre tiene la necesidad de administrarse, ¿sí? Entonces, esta necesidad le orilló o lo impulsó a llevar un registro de qué, de sus actividades. Y todo comienza así, con las marcas en los huesos de animales. ¿Qué pasa 300 años antes de Cristo? Llegan las famosas tablas de Salamina, que no era otra cosa que un tablero de mármol que fue descubierto en la isla de Salamina, por ello su nombre, y fue el precursor del ábaco. Es decir, ya podíamos hacer no solo registros, sino que ya empezaban a hacer las cuentas, los cálculos. Para el año 202 ya aparece el ábaco. Me imagino o quiero suponer que algunos de ustedes, si no les tocó trabajar, por lo menos si lo conocen, si lo ubican. Leonardo Fibonacci fue el precursor de esto. Dice, el ábaco consiste en una serie de alambres. Sobre cada alambre se enhebran 10 bolas. Si ustedes dan, para los que lo llegaron a usar, y si no, bueno, les platico mis tiempos. Y me tocó las sumas, las redes, que eran las agrupaciones. Pero otra cosa bien importante que fue que con esto aprendimos las posiciones de lo que era la unidad, la decena, la centena, la unidad de millar, la decena de millar. También el ábaco eran
fundamental en esta parte. Además de que nos permitía los primeros cálculos, también nos daba la opción a ir conociendo y ubicando las posiciones decimales para los que sí la usaron. Dentro de los antecedentes históricos, a comienzos del siglo XVI, hacen un cambio del sistema romano al sistema decimal. ¿Por qué? Anteriormente los cálculos se hacían con los números romanos. Si ustedes lo recuerdan, los números romanos se escriben con letras, es decir, bueno, aquí tenemos el 16. El siglo XVI, eso es como se escriben los números romanos, con letras. Pues bueno, los cálculos en la historia se hacían o se comenzaron haciendo con letras. Además de que eran muy complicados, los resultados no eran tan exactos. Por eso fue que surgió la necesidad de hacer un cambio del sistema romano al sistema decimal, que es el que hasta el día de hoy conocemos, ¿no? No solamente eran más fáciles y más rápidos los cálculos, sino que eran sobre todo, y era lo que se pretendía o se buscaba, que fueran mucho más exactos. Por eso fue que pasamos de un sistema romano a una decimal. Era más rápido, era más fácil y sobre todo los cálculos más exactos. Bueno, haciendo un recuento sobre el primer sistema de conteo, pasamos a las tablas de Salamina, luego al ábaco, luego se hizo un cambio en el sistema numérico del romano a decimal, que pasa en el año de 1657. Fue un suceso sumamente importante y trascendental en toda esta parte de tecnología, pero comenzando en la aritmética, surge la famosa Pascalitos, hace referencia a algunos conceptos, lo pongo y ahorita lo platico, lo explico. En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor. Para ayudar a su padre en su trabajo de empleado de la oficina de impuestos, construye una máquina de calcular. La Pascaline era una máquina de calcular mecánica con la que podían realizarse sumas y restas. Estaba construida con 10 cilindros que se movían mediante ruedas dentadas. Cada uno de ellos reunía 2 series de números. Con ayuda de una especie de aguja se podían ajustar los números en los cilindros. Por lo tanto, si se quería calcular 5 más 7, se ajustaba 5 y se seguía girando 7 posiciones. Si el cilindro seguía rodando hasta el 9, una pieza en forma de U tomaba el cilindro de decenas adyacente y lo giraba a una posición. Ahora solo restaba leer el resultado. 12. Durante 10 años, Pascal trabaja en el perfeccionamiento de su invención. También intenta vender la máquina, pero ninguno de los 50 ejemplares producidos funciona de manera confiable. A finales de la Guerra de los 30 años, no era posible fabricar ruedas dentadas con la precisión requerida. Esto hacía que los componentes de esta compleja máquina se trabaran constantemente, lo que obligaba a menudo a desarmarla completamente para repararla. El comienzo del fin del éxito comercial para Pascal. En una oportunidad presentó su máquina ante Cristina, la reina de Suecia, pero no tuvo éxito.
Sin embargo, la máquina resultó ser un modelo de muchos de los futuros aparatos de cálculo mecánicos. Como vimos, esta máquina no llegó a ser funcional. Las ventajas y desventajas de la Pascalina. Las ventajas fue que fue la primer máquina que además de hacer cálculos, guardaba resultados. Si recuerdan o si hacen memoria de los antecedentes que revisamos, estaban las tablas de Salamina y el ábaco. Sin embargo, aunque nos ayudaban para hacer cálculos, si se te caía, si alguien, un compañero, por error movía tu banca, se cayó el ábaco, ¿qué pasaba? El resultado y la cuenta que llevaba se perdía completamente y era necesario volver a empezar. Lo mismo con las tablas de Salamina. Sin embargo, cuando llega la Pascalina, fue la primer máquina que nos permitió reservar o guardar el resultado. ¿Cuáles fueron las desventajas? Que en ese momento los engranajes con los que funcionaba no eran muy fáciles de conseguir y constantemente se descomponía o se trababa la máquina y la tenían que desarmar completamente y volver a armar. Y no todos tenían la capacidad que tenía Blaise Pascal para volver a armar esa máquina. Entonces, por eso es que no fue un éxito, digámoslo así. El día de hoy tenemos una calculadora y si se descompone, la verdad es que quiero otra, ¿no? ¿Por qué? Porque son de muy bajo costo. La verdad es que son muy fáciles de adquirir, en casi todas las papelerías venden, no tienen un costo elevado, entonces es de, pues yo no sé arreglar calculadoras, entonces prefiero invertir en comprar otra calculadora. Pues en ese momento no había pascalinas en las papelerías, ¿no? No había pascalinas así y aparte era de verdad demasiado complicado o difícil conseguir los engranajes que se requerían para ir haciendo los cálculos. Por eso es que no fue un éxito. Sin embargo, al ser la primera máquina que reservaba los resultados de un cálculo, pues fue trascendental en esta historia del cálculo y las matemáticas. Imagínense que ya tenemos toda esa conceptualización de administración, de cálculos, y con eso llega el descubrimiento de la electricidad, porque vamos, todo esto que venimos hablando era mecánico, pero ¿qué pasa cuando a todo esto le sumas que ya encontramos o que ya se dominaba, que ya existía, ¿no? Que ya dominaban la electricidad? Ahora sí, después de los antecedentes de la informática, porque a esto le sumas que tenemos la electricidad, que después llega la máquina de Babbage, que era una máquina, le decían la máquina tabuladora, perdón, la máquina calculadora. Sin embargo, no llegó a funcionar. ¿Por qué? Porque eran engranes, es como, para que lo conceptualicen, como si estuvieran armando el CPU, la estructura de la máquina. Sin embargo, todavía estaba muy complicada la parte lógica. Al principio era tal Babbage que decía, ¿cómo voy a hacer esa máquina en la parte lógica? Aparte, recordemos o imagínense que era toda una habitación donde eran engranajes. No solo era la máquina, sino que tenían que tener el acondicionamiento de una habitación para poder tener esa máquina. Es ahí cuando aparece Ada Lovelace. ¿Quién es Ada Lovelace? Ada Lovelace es considerada la primer programadora del mundo porque ella desarrolla los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos finitos ordenados para realizar alguna tarea. Es decir, es un instructivo, por así decirlo, donde tenemos una serie de pasos que me llevan a hacer alguna instrucción. A mí me gusta mucho dejar muy en claro en mis materias de computación que necesito que todo el tiempo tengan en cuenta que los pensantes y los que tomamos decisiones
somos los seres humanos. Las máquinas, incluyendo las computadoras, solo reciben instrucciones. Recuerden que quien las programó fuimos los seres humanos. Entonces, imagínense, ya tenemos toda esta estructura, ya tenemos el cascarón, por así decirlo, de una computadora. Cuando llega Ada Lovelace, ella empieza a estudiar todo esto de la máquina analítica, que fue la primera, y dice, oye, en Francia, Joseph Jacquard, un francés que era un textilero, tenía unas máquinas donde él necesitaba repetir los dibujos o las tramas en sus telares. Él desarrolló como método para guardar información e introducir información en sus máquinas las tarjetas perforadoras. Y ella dice, ¿por qué no utilizamos ese sistema en esta máquina, en la máquina analítica, para guardar información? Porque si hacemos esta lógica podemos desarrollar cálculos y no solamente con números, sino ahora sí, números y letras. Por eso es reconocida, no en su momento por las restricciones del tiempo en el que ella vivía. Sin embargo, más adelante al lenguaje de programación, hay un lenguaje de programación en Estados Unidos llamado ABA. Perdón, Ada Lovelace. Es ella la primera programadora. Así es como surge la parte lógica de cualquier máquina. El día de hoy, cualquier sistema de computación, cualquier sistema de información necesita pasar por un algoritmo. ¿Por qué? Porque es donde desarrollas toda la lógica del mismo. Es decir, yo no puedo hacer nada porque los seres humanos decimos, oye, si algo está caliente, pues no pongo la mano, me voy a quemar. La máquina no está diseñada para decir, bueno, está caliente, no pongo la mano. No, la máquina sigue una instrucción. Entonces, por eso es necesario que los programas vayan sobre un algoritmo donde sigan una lógica, donde sigan una serie de instrucciones y donde no obviemos nada. Todo esto es como antecedente. ¿Qué pasa ahora con la generación de las computadoras? No siempre fueron así. No siempre lo tenemos en un dispositivo, tuvimos un dispositivo inteligente de esta manera o de este tamaño y tan poderoso. No, tuvimos que pasar un proceso, una evolución de tecnología, no solamente la parte lógica, también la parte física fue muy importante. Recuerden que la primera máquina, la primera computadora, que era la máquina analítica, era toda una habitación donde se necesitaba también preocuparse y ocuparse en el entorno para poder mantener esa máquina. Vamos a ver ahorita un video que habla sobre la generación de las computadoras. Lo voy a ir pausando un poquito para irles platicando sobre o ir andando un poquito más los conceptos de algunas generaciones. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto. Los computadores muchas veces hacen cosas de humanos: calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. Esta es la parte donde les digo que las máquinas siguen instrucciones. Sí, son muy exactas y se desarrolla una lógica o un potencial enorme en los cálculos y demás. Sí. Sí, sin embargo, quien tuvo que decirle qué, cómo, cuándo, fue un ser humano. Ahí es donde les digo, las decisiones a final de cuentas siempre las va a tomar el ser humano. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga.
desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tataratatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tataratatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación es... Perdón. El lenguaje máquina no es otro más que el sistema binario de ceros y unos. O sea, nosotros lo escribimos tal cual, sin embargo, la máquina siempre lo va a interpretar como ceros y unos. A eso es el lenguaje máquina. El tatarabuelo aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y... ¿Qué pasa en el transcurso de un transistor a un chip? No solamente se reduce notablemente el tamaño de un computador, de una computadora. Sí, era mucho más pequeño. Recuerden que empezamos con uno que tenía la necesidad de toda una habitación, después uno más pequeño. Sin embargo, no solo los cambios los marcaba la dimensión de este, sino que era mucho más potente. Antes del transistor eran los tubos de vacío. Fue lo primero que marcó la primera generación. Después el transistor, después el microprocesador. Sin embargo, cada vez o cada cambio de generación era mucho más potente. Se podían hacer multitareas. Llegó ahora sí lo que era el sistema operativo con el software de aplicación, donde ya no solamente servían para cálculos, sino que además empezamos a desarrollar otras cosas, ¿no? Lo que es toda la paquetería y para que lo que comúnmente conocemos como el Office. Y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta... La ciencia de la que tus padres tuvieron por empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación... Ahí. Se me fue un clic de más. Los computadores personales. Recordemos que era muy costoso su mantenimiento. Digo, no nada más la máquina, sino que también su mantenimiento era sumamente costoso y solamente las poseían las grandes empresas. Cuando aparecen las computadoras personales, porque antes era, bueno, era irrisorio el de ¿para qué lo van a querer en casa? Una máquina de este tamaño, para empezar, ¿cabe en alguna casa? Sin embargo, cuando aparecen las computadoras personales, ya eran multitarea. ¿Qué significa? Que podía hacer más de una sola cosa. Ya podíamos hacer textos, ya podíamos hacer cálculos, ya podíamos hacer presentaciones. Entonces, ahora sí, también ya era funcional en alguna casa.
el hecho de que fuera más pequeña era mucho más potente y era más accesible. Era más fácil adquirir. ¿Para qué? Para que la tuvieran en alguna casa. Y ahora sí me es funcional, que no era económica, no es nada más como voy a comprar una calculadora. Si es para cálculos, compro la calculadora, ¿no? Que me sale barata o que me sale mucho más económica que una computadora. Pero aquí ya había un sistema operativo, ya teníamos los dispositivos de entrada, de salida, que vale la pena mencionar que los dispositivos de entrada, ¿cuáles son? Todos aquellos que me permiten introducir la información a la computadora, como lo son el mouse, el teclado, el código de barras, el escáner, que es quien me permite pasar de lo físico a digital. Todos aquellos dispositivos que me permitan introducir información a mi computador se le llaman dispositivos de entrada. ¿Cuáles serán entonces los dispositivos de salida? Bueno, todos los que me permitan obtener o leer la información de una computadora, como son la pantalla, el inverso de estar escaneando, de pasarlo de físico a digital, ahora de digital a físico, la impresora, para el audio, bueno, algunas bocinas. Entonces, todo lo que me permita visualizar la información que posee una computadora, pues será mi dispositivo de entrada. También aparecen ya los dispositivos de almacenamiento, que son las memorias. Ustedes no se van a acordar, o no sé, algunos, sobre los discos de 5 1/4, que eran unos disquetes, ¿no? Grandes. Después de los disquetes, nos fuimos a el disquete de 3,5. Su servidora, sí me tocaron de esos de la universidad. No, perdón, en la preparatoria. Donde guardábamos algunos archivos, pero la verdad es que era mínima su capacidad. Después de los discos de 3,5, apareció el CD, que se hizo, o les digo yo, para que recuerden el boom, fue cuando hicieron sus famosos MP3, ¿no? Que para música fue un exitazo y hasta la fecha lo sigue siendo. Pero bueno, era nuestro dispositivo de almacenamiento. Las USBs sí, son de almacenamiento, pero yo creo que tienen esa parte de dualidad en cuanto a que no solo me permiten almacenar información, sino que también me permitirían de alguna manera que fuera un dispositivo de entrada, porque ahí puedo guardar información que puedo introducir a mi computadora. Y bueno, el día de hoy, nuestro dispositivo de entrada ya se usa, es la nube, porque después de la USB viene la nube. Ahorita todo es a través de una nube, ¿no? De un espacio en la internet. Ya es complicado o que todo dependa de una memoria. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más información, porque cada vez necesitamos más capacidad. Beneficios, bueno, ventajas y desventajas de esto, de que ya todo se maneja a través de una nube virtual. Pues ahora sí que si la memoria se te olvidó, se te cayó, se te perdió, se te mojó, ¿no? ¿Cuántos trabajos fue de no lo entregué porque se quedó en mi pantalón y lo lavaron o se lavó y pues ya no lo pude entregar? Ya no dependemos de un dispositivo físico. Ahora todo lo hacemos a través de la nube. Yo no tengo mi computadora, no pasa nada. Puedo accesar desde otra computadora, puedo accesar desde otro dispositivo que no sea mío y desde ahí puedo entrar a mi información sin problema. Eso sí, entonces cada vez estaremos más dependientes del servicio de Internet, porque sin no podríamos estar accesando a nuestra información. Ahora sí, vamos a continuar. Y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet.
Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro. Bueno, es parte de cómo fueron o cómo fue la evolución de las computadoras. No hay una clasificación como tal de generación. Sin embargo, es cómo fueron evolucionando, cómo se fueron haciendo más pequeñas, más accesibles, pero mucho más potentes. Bueno, para ver los derechos de autor, vale la pena resaltar que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, previstas en el artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. Para poder revisar los conceptos que vienen en su guía de estudio, encontré un video que creo que les puede servir mucho. Además viene la información muy sintetizada y muy digerible. Todo comienza cuando una idea se concreta en un proyecto y da como resultado una obra. La obra es toda creación intelectual y original que puede ser expresada en cualquier forma conocida o por conocerse. El autor y la obra están íntimamente vinculados y al ser esta una creación que refleja la personalidad de su autor, nos preocupamos por protegerla de usos no autorizados por parte de terceras personas. Como autores de una obra, tenemos derechos que nos protegen. Entre ellos, tenemos a los derechos patrimoniales y los derechos morales. Toquemos a fondo qué significa e incluye cada uno. Los derechos patrimoniales son los derechos exclusivos que le permiten al autor beneficiarse económicamente de sus obras. Entre los derechos patrimoniales tenemos los siguientes derechos: derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de la obra, siendo el autor el único que puede autorizar o prohibir que esto suceda. Estos derechos son temporales, porque dura toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Son transmisibles, porque se pueden licenciar o transferir, y son renunciables, porque el autor puede decidir no gozar de estos derechos. En cambio, los derechos morales son los que están vinculados con la personalidad del autor, y por ello son derechos irrenunciables, no son negociables y deben respetarse siempre, incluso después de su muerte. Entre los derechos morales tenemos el derecho de paternidad, que es el derecho del autor a que se le reconozca como el creador de su obra. Derecho de divulgación, es el derecho del autor a que se respete el cómo, cuándo y dónde se difundirá su obra o de lo contrario no darla a conocer. Derecho a la integridad, es el derecho del autor a que su obra no sea deformada, mutilada, modificada o destruida. Recuerda que el autor de una obra puede licenciar o transferir cualquiera de sus derechos patrimoniales, no sus derechos morales. También
también existe un servicio brindado por el Indecopi, que es el registro de obras que certifican la existencia y autoría de su creación. Si bien el registro de una obra no es obligatorio, el mismo ayudará a dar a conocer ante terceros quién es el autor de la obra. Esta información es aplicable para todas las industrias creativas y como sé que quieres saber más, te hablaré de algunas variantes y especificaciones según la industria a la que perteneces. Eso significa que este video continuará. Ok, bueno, en general ya vimos lo que es el derecho de autor. Aplicaciones del uso de software. Facilita el manejo de la información de forma precisa y oportuna. ¿De qué me sirve tener todo registrado si en el momento que yo necesito algún filtro, alguna información, no está disponible? Siempre les he dicho, tener una base de datos de infinidad de registros y no poder filtrarla es como no tener nada. Si vamos a tener una base de datos o si vamos a tener una información, es porque va a poder respetar los requerimientos que yo como usuario necesito. Análisis de información en tiempo real. Lo que les decía es, no solamente es importante tener la información, sino que tenerla actualizada y que me sirva para qué. Lo que les decía en un inicio del video, para tomar decisiones. Elimina datos y operaciones innecesarias para agilizar procesos. Nos ayuda a identificar que muchas veces estamos repitiendo la tarea o que podemos eficientarlo en menos actividades y obviamente eso me ayuda a agilizar procesos. Predicciones futuras. Aquí viene la toma de decisiones. Aquí me dice si me va a servir, si no me va a servir, qué tengo que modificar o en qué tendría yo que mejorar. Por ahí los FODAS. Entonces, las predicciones futuras no es otro más que la toma de decisiones. Optimizar. Al optimizar la gestión de procesos, aumenta la productividad de los empleados. Claro, si tengo todo sistematizado, si estoy minimizando errores, pues obviamente mi productividad va a subir. Ayuda a mejorar la contabilidad y las ventas, y a final de cuentas es lo que se requiere en cada organización o es lo que se pretende y se busca en cada organización. Seguridad y auditoría en sistemas. Vamos a ver creo que todo se puede resumir en este video que dice 7 pasos para la auditoría de seguridad de sistemas. Ahorita concluimos. Siete pasos para la auditoría de seguridad de sistemas. Paso número 1. Seguridad física. Este hace referencia a las barreras físicas y mecanismos de control en el entorno de un sistema informático para proteger el hardware de amenazas físicas. La seguridad física se complementa con la seguridad lógica. Cuando hablamos de proteger el hardware de amenazas físicas, nos referimos a las producidas por el hombre o la naturaleza, entre ellas los desastres naturales, los incendios incidentales, la humedad e inundaciones. También amenazas ocasionadas involuntariamente por personas o acciones hostiles como el robo, fraude o sabotaje. Cerrar con llave el centro de cómputo, tener extintores para eventuales incendios, instalación de cámaras de seguridad, contar con guardia humana, realizar un control permanente al sistema eléctrico de ventilación y, sobre todo, realizar las copias de seguridad en dispositivos externos a los que tenemos guardada la información son algunas de las acciones de seguridad física que pueden funcionar. Seguridad de redes. Si bien la seguridad física es importante, no menos lo es la seguridad de las redes. Debemos tener en cuenta que en los entornos multiusuario, el sistema está más propenso a ataques externos. Aquí debemos tener en cuenta si la red física es segura o está en peligro de conexión no autorizada, quién, además del personal autorizado, podría tener acceso a la red, se conoce y se confía los puntos donde se gestionan las conexiones, tenemos los demás sistemas de la red física securizados, qué tan vulnerable es nuestro sistema y verificar si el tráfico de red es aprobado o no.
Protocolos de servicio. El protocolo de servicio consiste en la elaboración de una lista de chequeo de auditoría en el que se analice todo el software instalado en las máquinas, versiones de los programas, si están licenciados o no, si se cuenta con antivirus o no, y al final entregar las conclusiones y sugerencias acorde al resultado arrojado de la lista de chequeo. Las conclusiones ayudan a que se tomen las recomendaciones correctivas o preventivas. Si llegase a suceder algo, será un soporte que blindará al auditor. Seguridad del usuario. Esta varía mucho dependiendo del sistema que se esté usando, ya que puede ser una máquina a la que acceden pocos usuarios o por el contrario, un sistema como la app de transacciones bancarias al que acceden múltiples usuarios a la vez. En este último caso, es recomendable desarrollar un método estándar para la creación y mantenimiento de cuentas de usuario en el que se establezcan políticas de uso claro, como por ejemplo limitar la cantidad de recursos a utilizar, los inicios de sesión y cantidad de espacio en disco, entre otras. Esto para evitar que por descuidos, sin experiencia y otro factor, se llegue a acabar con el sistema o la información. Les voy a dejar este video para poder concluir la sesión. Este video se los voy a colgar en como contenidos adicionales. Porque la necesidad de una auditoría de sistemas, dice, la auditoría informática está directamente relacionada con la complejidad de la organización, la cual se puede medir principalmente en base a su tamaño, con base a su tamaño y a la cantidad de información que maneja. Algunas situaciones que justifican la realización de una auditoría en sistemas son crecimiento de la organización, sistemas obsoletos y falta de controles. Esto es lo que nos llevaría a una necesidad de auditoría. Me gustaría que si tienen alguna duda o comentario, me lo hagan saber a través de la plataforma o de mi correo, que es rferrer@unisan.edu.mx. Cualquier duda que tengan sobre la asignatura o sobre algún producto a entregar, estoy a sus órdenes a través de la plataforma o del correo. Ahí estoy pendiente. Me dio mucho gusto poder estar aquí. No tuve la oportunidad de saludarlos, espero en alguna otra sesión nos podamos coincidir. Sin embargo, aquí les dejo el material, espero les sirva muchísimo y cualquier cosa estoy pendiente. Muchas gracias.